Flavio, buenos días. Buenos días. Gracias por recibir a la página web de Tucán. Gracias a ustedes. Es un tema interesante siempre platicar contigo por la experiencia que tienes dentro de los movimientos sociales, pero también de la situación crítica que a veces vive el estado de Oaxaca, no de ahorita, de tiempo atrás también, ¿no? Sí. En este momento vemos que hay una gran impunidad, ¿no? Como si hubiera un vacío de autoridad. Hay robos, asaltos, delincuencia en su apogeo. ¿Qué te dice todo esto, Flavio? Bueno, Oaxaca está viviendo una crisis de gobernabilidad, en tanto que Gabino Cue ya no está gobernando en Oaxaca, es la realidad. Primero, hace más de un año ya decidió entregar a la federación el control político, entre comillas, de Oaxaca, cuando le cede a la Rectoría de la Educación a Aurelio Nuño, cuando el famoso decretazo del nuevo YEPO. A partir de ese momento, el gobierno de Gabino se convierte en un gobierno que pierde toda autonomía ante el gobierno federal. Y el gobierno federal toma el control policiaco de Oaxaca por un lado y político. O sea, porque no es un secreto que el principal problema político que enfrentó el gobierno de Gabino fue el no poder entenderse con la sección 22 del CENTE, o el no poder llevar de una buena manera una buena relación. Y a partir de ese momento pareciera que en una primera etapa el gobierno le apostó a tener el control total. Pero lo que hemos observado es que ha crecido la ingobernabilidad en Oaxaca. Hace 2 días por la tarde, por ejemplo, en un ataque armado a la comunidad de Torralba, ubicado en el ejido de San Sebastián Nopalera, falleció asesinado un joven de 23 años, compañero nuestro, un ataque paramilitar a esta comunidad. Pero así como esta violencia desatada por un conflicto agrario que no atiende el gobierno, en el cual manifiesta una negligencia criminal, así vemos asaltos todos los días en la ciudad de Oaxaca, vemos balaceras en la ciudad de Oaxaca, entre organizaciones se disputan plazas, se disputan controles a balazos, y el gobierno no hace absolutamente nada. Además de que la delincuencia se ha enseñorado en nuestro estado, y prácticamente el Istmo vive sitiado, Juchitán vive sitiado por la violencia. Tustepec está bajo control de la violencia también. Todos los días se asesinan gente en Tustepec. Y en la costa de Oaxaca acabamos de vivir un suceso terrible. Un niño de 10 años en Pinotepa Don Luis fue asesinado y apareció con tiro de gracia el niño. Es un terrible suceso que te habla de los niveles de violencia que está viviendo el Estado y que el gobierno no puede controlar. El gobierno federal no puede controlar, el gobierno del Estado no puede controlar, y los gobiernos municipales menos, ¿no? Además estamos hablando del mando único de policía en el país. Bueno, si a eso le agregas los feminicidios en el estado, o sea, una mujer triqui, maestra triqui acribillada de 10 balazos, también la semana pasada, pues te habla de la crisis tan aguda que se está viviendo en nuestro estado y de esta violencia generalizada. Y si a eso le agregas el problema no resuelto con la sección 22, y si a eso le agregas la lucha entre facciones políticas en nuestro estado, el vacío de autoridad que existe, pues Oaxaca vive una situación terrible. Sí, el drama económico es verdaderamente grande en Oaxaca. Oaxaca se sostiene fundamentalmente por el dinero de los migrantes. O sea, las comunidades no han estallado. La violencia no ha estallado en el campo, la violencia contra los gobiernos no han estallado en el campo por el dinero de los migrantes.
Y hoy tenemos un gobierno complaciente con Donald Trump, un tipo fascista. Bueno, decimos, podríamos decir, ¿qué nos importa Donald Trump si nosotros vivimos en Oaxaca, ¿no? Estamos en el sur de la República. Pues resulta que este personaje insulta, amenaza, atropella los derechos de nuestros connacionales, de nuestros paisanos oaxaqueños, y el gobierno de Peña lo recibe. Bienvenido sea usted a México, le dice, en la casa de los mexicanos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues de un gobierno que va al vacío, que está saltando al vacío, que es el gobierno de Peña, del gobierno de Gavino, que encadenó su suerte al gobierno de Peña en un error de cálculo político terrible, terrible. O sea, ¿cómo va a apostar su suerte Gavino al gobierno de Peña si el gobierno de Peña iba ahí, todo lo estábamos viendo, al despeñadero, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, hoy tenemos el país muy mal, tenemos el Estado muy mal, la situación económica es fuerte, aguda la crisis económica en nuestro Estado. No hemos salido de esa crisis desde hace 15 años. No hemos salido de esa crisis económica, 15 años, y se va agudizando, y no ha encontrado salidas a esa crisis económica. Se cierran negocios y lo más fácil es decir, bueno, pues es por culpa del magisterio. Pues por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, es por culpa de malos gobiernos y de una política económica errada. Digo, pues ahí está a la luz el aumento a la gasolina, el aumento a la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, por poner un ejemplo muy reciente. Pero hay que observar cómo se comporta el peso frente al dólar para darnos cuenta cómo está el manejo de la economía. Es terrible, ¿no? Tuvo que renunciar el genio que traía Peña para su gobierno, Videgaray, ¿no? O sea, la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, pues no va a renunciar a ser el cerebro detrás del gobierno de Peña Nieto, que nos va a seguir llevando a donde nos lleva, que es al despeñadero. Esta crisis nacional se embona con la crisis, se entrecruza con la crisis que vive nuestro Estado, y bueno, pues así estamos. O sea, estamos en una situación terrible. Violencia, incluso contra niños que tienen tiro de gracia. Violencia feminicida, que van más de 500 feminicidios en lo que va del sexenio de Gavino. Violencia del crimen organizado en distintas regiones del Estado. Violencia entre organizaciones políticas en la capital del Estado. Asuntos agrarios abandonados a la deriva. Solamente no estallan porque Dios es grande y porque las comunidades tratan de cuidar sus vidas, pero pues ahí están los conflictos sin solución. ¿Y entonces a dónde va esta situación si no hay solución? Bueno, yo no veo salidas en el corto plazo, porque pues lo que está cerca es el cambio de gobierno, y viene un gobierno de jóvenes, de un joven que pues realmente no conoce la realidad oaxaqueña, ¿no? Entonces se torna difícil. Está muy grave la situación en Oaxaca. Bueno, los oaxaqueños se van estamos hablando de que los oaxaqueños se van a trabajar como esclavos en el Valle de San Quintín. Se acaban de rebelar hace 2 años los propios oaxaqueños en San Quintín, encabezada la rebelión de San Quintín por oaxaqueños, porque están siendo explotados como esclavos, ¿no? Esa es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Oaxaca exporta esclavos. ¡Qué terrible! Flavio, hay muchos temas. El tiempo en internet es muy corto, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar todo esto. Pero Flavio, independientemente del 2006, pero en este caso estamos hablando de la corrupción que hay en la entidad oaxaqueña. Hay muchas denuncias en contra de funcionarios o exfuncionarios, que hubo faltantes según el Congreso anterior. Sí. No se ha ejercitado acción penal. Bueno, pues, ¿cómo es posible que detengan a maestros acusados de lavado de dinero? Fíjate nada más qué barbaridad. Y de robar libros de texto. Y no detengan a Miguel Ángel Ortega Aviv,
¿quién es Miguel Ángel Ortega? Ya a lo mejor ya se le olvidó a los oaxaqueños quién fue ese señor. Pues ese señor fue el secretario de Finanzas de Ulises Ruiz. Y se le encontró la PGR millones de pesos en su en cuentas de su sirvienta, entre comillas, y le libraron órdenes de aprehensión. Bueno, pues es la fecha que no lo detienen. Y no detienen a todos los funcionarios ulicistas que se decían tenían orden de aprehensión y que los estaba buscando la Interpol. Nunca los detuvieron, o sea, Gavino no los tocó ni con el pétalo de una averiguación previa. Bueno, y a los criminales del 2006 tampoco los detuvieron. No, o sea, partimos de un gobierno que permitió la impunidad. Bueno, creó Gavino una comisión de la verdad. ¿Qué pasó con esa comisión de la verdad? La comisión de la verdad dio su informe, se lo entregó al gobernador. Bueno, ahora lo correcto sería que antes de irse, pues aplicara la justicia. Hiciera justicia con los criminales, con estos asesinos de las caravanas de la muerte. ¿Podemos saber algo del resultado de la comisión de la verdad? Pues el informe aquí está, ¿no? O sea, aquí está el mamotreto de información. Pero lo que no, ya está aquí, o sea, ya sabemos qué pasó, ¿no? Ya sabemos qué pasó. Ahora le toca a las autoridades, pues, consignarlos y ejercitar acción penal, pero no lo hacen. O sea, no lo hacen, es verdaderamente terrible. Bueno, si a esa impunidad del gobierno anterior le agregamos los señalamientos que hay en el actual, pues estamos en una situación grave, ¿no? Porque tenemos un caso que fue muy sonado, que hubo un faltante de 300 millones de pesos en el ayuntamiento que precedía Ugartechaga Begué. Ahora hay un nuevo escándalo con el señor de la presa Rompepicos en San Felipe del Agua, ¿no? Que hizo caso omiso para que esos terrenos no se legalizaran, ¿no? O se legalizaran más bien. En este caso de Ugartechaga Begué también el Congreso tiene que hacer también, tiene que aportar también lo suyo para que pudiera investigarse todo esto a fondo. Pues hay una auditoría superior del Estado, ¿no? Hay una auditoría y ahí tenemos aparte órganos que están diseñados o que tienen como función investigar y sancionar y consignar penalmente a la gente que comete desvíos, pero no se está actuando contra nadie. ¿Hay complicidad? Digo, pues es evidente que el gobierno de Gavino no quiso tocar a ningún funcionario, a ninguno, ni de los gobiernos anteriores, ni del actual. Es evidente que se va a ir sin tocar a nadie de ellos, meterlos a la cárcel. O sea, es muy evidente. ¿Qué pasó con Gavino entonces? Bueno, Gavino, que fue la gran esperanza de Oaxaca, ¿no? La posibilidad de la salida institucional a una crisis política que vivía en el Estado, a una crisis económica que venía viviendo Oaxaca y a una crisis social, pues se fue sin atenderla y pasó su sexenio y optó por entregarse a Peña Nieto, compartir su destino con Peña Nieto. ¡Qué terrible! O sea, qué terrible y frustrante para los oaxaqueños que esperaban el cambio y un cambio que no llegó. Hay algunas reformas legales interesantes que presentó Gavino y se quedaron ahí como en letra muerta, ¿no? O sea, todas las herramientas de democracia directa que presentó él como propuesta, pues se quedaron ahí en la Constitución, en una nueva Constitución que podríamos presumirla al mundo. Tenemos la legislación más avanzada en materia de derechos humanos. El tribunal ahora tiene una sala especializada en derechos humanos, pero ¿para qué? Si se violan los derechos humanos impunemente y no pasa nada, ¿no? O sea, es parte de una realidad, ¿no? Y si hay problemas en Oaxaca, pues el gobierno ha optado por criminalizar hace unos días hubo una campaña feroz en medios de comunicación nacional contra las organizaciones sociales que se gastan no sé cuántos millones al año, se llevan, ¿no? Pero eso dice Gavino. Eso dice el gobierno o sea, filtraron, fíjate nada más a qué niveles se llega. Filtraron un documento de un funcionario suyo que en esos momentos estaba muriendo de cáncer. O sea, qué terrible el gobierno de Gavino que ni siquiera respeta a su propio funcionario
que toda la vida, un hombre que toda la vida le sirvió al gobierno, agarra y usa el nombre de este funcionario para filtrar un documento, supuestamente con una lista de organizaciones que reciben apoyos en proyectos productivos y recursos a las comunidades, ¿no? que canalizan. Bueno, pues ahí se armó toda una campaña contra las organizaciones, pretendiendo ligar a las organizaciones con la violencia de los acontecimientos en Nochistlán. Afortunadamente existe el internet y las redes sociales y medios libres que nos permitieron conocer lo que realmente pasó en Nochistlán. Y están las víctimas que han declarado, está una investigación que hizo la Defensoría de Derechos Humanos y a los ojos del mundo se pudieron observar lo que realmente pasó en Nochistlán, ¿no? Los videos que recientemente conocimos uno donde un funcionario de seguridad dispara como caza a manifestantes con un rifle del más alto poder que hay entre las fuerzas armadas locales, ¿no? O sea, con un rifle modernísimo está cazando manifestantes. Al de rojo, tírenle al de rojo. Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y a su lado del de rojo famoso, por el video, cayeron otros dos jóvenes, otras dos personas. Un catequista que no estaba a favor del movimiento y que acudió a ayudar a los camilleros porque estaban llevando heridos, y un plomero que iba a hacer su trabajo cerca de donde estaba la manifestación y que iba pasando por ahí, también cayó bajo las balas, probablemente de ese funcionario que está cazando manifestantes, ¿no? Perfectamente protegido en la parte de atrás, y se oye la expresión entre ellos donde dice: cuidado las piedras, piedras contra fusiles de alto poder, ¿no? O sea, para esconder esa violencia sacaron filtraron un supuesto documento, como si comparáramos el dinero que las organizaciones sociales canalizan a los pueblos y comunidades con la millonada que manejan y que se llevaron muchos funcionarios de los gobiernos estatales anteriores y del gobierno actual, pues no hay punto de comparación para nada, ¿no? O sea, digamos que la organización en la cual pertenezco, Comuna, efectivamente gestiona algunos beneficios para algunas comunidades, pero los beneficios son supervisadas las obras y llegan los beneficios a las comunidades, ¿no? Si no, pues ya nos hubieran exhibido. Oaxaca registra grandes movimientos de los 70s, del 2006, y ahora se están registrando otros grandes movimientos. ¿Por qué queda en la impunidad todo ello? Ustedes acaban de presentar un libro en la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasa con la denuncia que hizo César Mateos, la única denuncia que hizo contra Ulises Ruiz Ortiz? ¿No avanzó? ¿Qué pasó? No avanzó nunca avanzó. En el Congreso hubo un desahogo de esa petición para desaforar y hacerle juicio político a Ulises Ruiz, y simple y sencillamente no la atendieron, ¿no? O sea, hay impunidad en el Estado porque las policías siguen siendo controladas por los mismos grupos políticos, ¿no? El secretario de Seguridad de Oaxaca, tío de Ulises Ruiz, o familiar de Ulises Ruiz, siguen los jefes policíacos, son jefes policíacos, el primer jefe de policía que tuvo el gobierno de Gavino, pues después nos dimos cuenta que había sido Ministerio Público durante el gobierno de Ulises y que fue el que me consignó estuvo consignando a oaxaqueños a penales de alta seguridad, ¿no? O sea, esa es la realidad que tenemos, ¿no? En los propios mandos policíacos, pues están los que han estado siempre, y eso permite la impunidad, ¿no? Y ha permitido la impunidad. Flavio, entonces, ¿a dónde va Oaxaca con todo esto que está ocurriendo? Ante esa gran impunidad, ante un nuevo gobierno que llega y que pues no hay un panorama favorable para Oaxaca también, ¿no? En ese sentido. Hay muchas necesidades en las comunidades, la gente ya se empieza a rebelar, por supuesto, ¿no? Yo creo que la salida que yo veo a esta situación nacional, porque Oaxaca no es una isla, o sea, Oaxaca no es
digamos que no es una isla de donde todo está mal y en el país todo esté bien, ¿no? No, o sea, el país está mal. Yo creo que la gran oportunidad tenemos los mexicanos en el 2018, porque además ya ahorita todo es preelectoral prácticamente, ¿no? O sea, ya se están acomodando las piezas para el 2018. Se dice que ante el reciente enroque que hubo entre funcionarios de gobierno, ante la salida de Videgaray, se fortalece, por ejemplo, la candidatura de Osorio Chong, ¿no? Y mientras Peña ya colocó a su alfil, que es este personaje MIT, que ha estado con el gobierno de Calderón y con el gobierno de Peña como su hombre fuerte para jugarlo en la candidatura a la presidencia de la República. También no es un secreto que Andrés Manuel López Obrador va a volver a competir en el 2018, ni es un secreto que Margarita Zavala se está encarrerando para la presidencia y que les va a generar problemas a los panistas. Entonces, yo creo que la salida que el país puede tener es un cambio en el 2018 a nivel federal. Yo no veo muchas posibilidades de cambio con el gobierno de José Murat, de Alejandro Murat. Yo no veo muchas posibilidades de cambio. ¿Qué más desearíamos? Que el joven Alejandro tuviera la sensibilidad política y social necesaria para promover algunas transformaciones en Oaxaca, ¿no? Para empezar una política social agresiva. Necesitamos una política social muy agresiva porque la miseria es terrible. Estamos hablando de que hoy se está reportando, las notas periodísticas reportan que se mueren de hambre los niños en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y en los municipios conurbados. Al parecer Pinotepa Nacional es el municipio que tiene un mayor índice de muertes de infantes por inanición, por hambre, o sea, por enfermedades propias del hambre. Entonces, hay hambre en municipios de Oaxaca, hay hambre en distintas regiones y necesitamos una política social muy agresiva, muy agresiva. Si no se da con el cambio de gobierno a partir del 1 de diciembre, pues yo creo que la única posibilidad que tenemos es en el 2018, ¿no? Pero de que Oaxaca tiene ese impulso para buscar transformaciones, lo tiene. Eso es indiscutible. En todas las regiones vas a encontrar a una sociedad civil viva, activa, participando, diciendo yo me opongo a este proyecto porque va a devastar el medio ambiente, ¿no? Las mineras con toda la resistencia que están encontrando en el estado, las eólicas con la resistencia que están encontrando en el istmo de Tehuantepec. Hay sociedades que están cuestionando la realidad. Pero esas sociedades que cuestionan, dicen no, también saben decir sí cuando hay proyectos o hay propuestas que les benefician, ¿no? O sea, saben entender. O sea, la gente de Oaxaca está muy politizada, muy politizada. Los partidos abusan o abusamos de la pobreza de la gente, ¿no? Esa es la realidad, pero la sociedad está muy politizada y yo creo que si hubiera propuestas transformadoras en política social, en política económica, pues la sociedad las acogería bien, pero pues esperemos que eso pueda darse. Ha vivido hartazgos Oaxaca con sus gobiernos en las 3 últimas sexenios, podemos decir. Sí. Producto de ese gran movimiento del 2006. Pero también en una reciente entrevista hecha a Ulises Ruiz Ortiz en una estación de radio local y nacional, él acusa de que dentro del movimiento del 2006 quien financió parte de ese movimiento fue José Murat y hubo mano de narcotráfico. Pues el señor puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, pero pues ahora sí que quién le cree a Ulises Ruiz, la verdad, ¿no? Y por eso, precisamente para eso, el gobierno de Gavino creó una comisión de la verdad. Y la comisión de la verdad ya dijo su palabra y presentó su trabajo. Y aquí está. Está en este libro resumido, ¿no? Está circulando en una versión electrónica también. Ahí está la investigación de lo que pasó. El culpable es Ulises. O sea, digo, es una estructura de gobierno.
el gobierno federal, Vicente Fox, en una importante entrevista que le dio a un miembro de la Comisión de la Verdad, Diego Sorno, reconoce su responsabilidad en los hechos, en la represión que vivimos en Oaxaca. Y él reconoce y asume esa responsabilidad en cuanto al manejo de las fuerzas federales y la política de represión. Esa es una de las responsabilidades importantes, de las investigaciones importantes. Pero luego hay responsabilidades de carácter local y desde luego que tienen que ver Ulises Ruiz y su primer círculo de gobierno, ¿no? Vamos, recientemente nos enteramos que se decidió por Eviel Magaña porque era su socio y construyeron una red de lavado de dinero donde involucraron a sus tías, abuelitas y no sé quién más para poner una serie de negocios en la capital de la República. Bueno, tenemos un hospital ahí, es un monumento a la corrupción de Ulises Ruiz, el famoso Hospital Setna, ¿no? Y bueno, todos sabemos que las ciudades administrativa y judicial pues fueron un gran negocio también para ellos y que los vamos a seguir pagando por 25 años. Dice un dicho que tan bueno el Pinto como el Colorado, ¿no? ¿Cómo comparas a Ulises y a Murat dentro de ese bloque? Hay una pugna entre ellos, una pugna que nunca ha cesado desde que sabemos, desde que fue gobernador Ulises, porque no hay que olvidar que Murat dejó a Ulises como gobernador. Esa fue su designación como candidato y luego como gobernador. Desde que inició el gobierno de Ulises, lo que se sabe en Corrillos es de que empezaron a chocar, ¿no? Y por eso es que lanza Ulises ese señalamiento, o sea, son enemigos, y sin embargo, yo veo que en el ejercicio de gobierno no hay quien le gane a Ulises Ruiz en represión, no hay quien le gane a Ulises Ruiz en tortura. Hay 2 desaparecidos. Ahí está la lucha por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ¿no? De los familiares y sus compañeros de estas dos personas que reivindica el EPR como sus militantes y que pues fueron desaparecidos por la policía de Ulises Ruiz, ¿no? Esa es la realidad. Es un represor, un torturador, un hombre que comete crímenes de lesa humanidad y que debería estar en una cárcel, ¿no? Y la complacencia ahora de un gobierno. Y ahora el gobierno de Gavino que no se atreve a tocarlo y que nos deja a los oaxaqueños un ambiente de impunidad, ¿no? Y con una gran marginación y pobreza, por supuesto. Sí, o sea, no, al contrario, hoy hablamos de hambre en Oaxaca, es la realidad. Sí, Flavio. Gracias. Pues gracias. Gracias.